En Colombia aumentan a 273 los muertos por el terremoto, entre ellos un español. El presidente de la Espriella ha declarado la emergencia económica en el país. Colombia sigue contando sus muertos. El gobierno ha elevado este miércoles el balance del terremoto que sacudió el oeste del país el lunes. 273 fallecidos y más de 3.824 heridos. La cifra de desaparecidos también crece. 377 personas siguen sin localizar, entre ellas 12 españoles, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores, que lamenta además la muerte de un compatriota con doble nacionalidad. Mientras el país cuenta sus pérdidas, la ayuda internacional no deja de llegar. Equipos de rescate de Estados Unidos, entre ellos el Grupo de Trabajo 1 de Búsqueda y Rescate Urbano de Virginia, ya trabajan sobre el terreno. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella apareció públicamente para dar cifras y poner en contexto la magnitud de la tragedia que ha azotado al país sudamericano con multitud de familias afectadas. Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas. El presidente además activó la emergencia económica que recoge la Constitución, un mecanismo para gobernar con más margen ante la crisis. Con él pondrá en marcha el llamado Fondo Milagro destinado a la reconstrucción. Todo el pueblo caleño con la esperanza de encontrar más sobrevivientes. La ayuda es, como la ven, mutua. Hay mucha gente ayudándonos. La solidaridad también llega desde los fogones. José Andrés ha donado $1 millón para reabrir los pequeños negocios de alimentación colombianos. Pasar 8 horas al día de pie en un yacimiento arqueológico sin sombra o dirigir una visita guiada por la ciudad a 30 grados. En plena temporada turística y mientras Europa se enfrenta a temperaturas récord, varios guías turísticos advierten de que se encuentran en primera línea contra las olas de calor y que sufren sus consecuencias. El verano pasado, una guía de 56 años falleció tras desmayarse mientras realizaba una visita guiada al Coliseo de Roma bajo un calor abrasador. On a été à Pérouge, qui est une petite ville médiévale là, qui est au nord-est de Lyon, et il fait plus de 40 degrés au soleil, enfin, c'est assez compliqué. El guía turístico francés explica que, aunque los guías puedan pedir a sus clientes que cancelen o pospongan la visita debido al calor, a menudo esta no es una opción, ya que trabajan para intermediarios y las visitas a veces se reservan con mucha antelación. La plupart du temps, on travaille pour une agence, un tour opérateur, un croisiériste, enfin, ça peut être très varié, comme je disais avant. Et là, c'est eux qui choisissent, très clairement, et la plupart du temps, c'est pas annulé. Mais ça arrive. En lugar de cancelar una visita, algunos de sus colegas han pedido, por ejemplo, que conviertan recorridos en bicicleta a uno en autobús o que se sustituya un recorrido a pie por la ciudad por una visita a un museo con aire acondicionado. Gabriel afirma que estos cambios también benefician a los visitantes, ya que la mayoría de los clientes tienen más de 60 años y algunos no soportan el calor. Mientras tanto, dado que Reino Unido se prepara para afrontar el verano más caluroso de su historia, el responsable de formación de la Federación Europea de Asociaciones de Guías Turísticas afirma que los lugares de interés deberían ampliar su horario de apertura para permitir visitas tempranas y tardías durante las horas más frescas del día. In Greece, a lot of museums and open-air sites open very early in the morning, and they remain open until 8, 9 o'clock in the evening, so people can visit at times which are more comfortable rather than in the midday sun. Temis también anima a los museos y yacimientos a instalar toldos para que los grupos puedan esperar a la sombra mientras hacen cola para entrar o cuando se detienen para escuchar las explicaciones. Otras soluciones incluyen repartir botellas de agua, aumentar el número de fuentes públicas e instalar nebulizadores para refrescar a los visitantes. Dado que las olas de calor serán cada vez más intensas y frecuentes debido al cambio climático, los visitantes también podrán optar por viajar en mayo o septiembre en lugar de hacerlo en pleno verano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Washington tiene el control del estratégico estrecho de Hormuz y que lo mantendrá, a pesar de que el tránsito por esta vía marítima haya caído a su nivel más bajo en una semana en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En un mensaje publicado el miércoles en su red social, Trump elogió el bloqueo naval estadounidense, describiéndolo como el muro de acero. Su afirmación se suma a otra realizada el martes, mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y reabrir completamente el estrecho siguen estancados. Sin embargo, Irán ha rechazado de nuevo las últimas afirmaciones de Trump. Según una publicación en X de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico en Irán, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado y no se abrirá hasta que se acepten las condiciones de Teherán.
Y en medio de estas afirmaciones contradictorias, los datos revelan que el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz se sitúa cerca de su mínimo en los últimos 3 meses. Tan solo 13 buques han atravesado el estrecho, alrededor de un 90% menos que la media diaria de 130 antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. Irán y Omán debaten un mecanismo para reabrirlo bajo su gestión, pero los analistas advierten que eso podría otorgar aún más influencia a Irán. En Países Bajos, una explosión este jueves en el puerto de Róterdam deja al menos un muerto y varios heridos. El suceso ocurrió en una refinería y terminal de combustible, donde, según medios locales, un equipo de mantenimiento trabajaba en unas tuberías. Los servicios de emergencia informaron de un apagón en el puerto y del incendio de un transformador aún por causas desconocidas. Heeft hier rond 11:30 een explosie plaatsgevonden bij een petroleumbedrijf. Hierbij zijn helaas meerdere gewonden gevallen en is ook 1 persoon overleden. Onze steun gaat uiteraard uit naar alle nabestaanden. Op dit moment houden we rekening met alle scenario's en doen we onderzoek hoe de explosie heeft kunnen gebeuren. Varias empresas interrumpieron sus operaciones y evacuaron a sus trabajadores. Horas después, el suministro eléctrico comenzó a restablecerse progresivamente en algunas zonas del puerto. Polonia ha detenido a un ciudadano ruso acusado de planear el asesinato de un ciudadano ucraniano-estadounidense en Varsovia por orden de Moscú. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha declarado que el sospechoso fue detenido el pasado viernes por la policía y por agentes de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia. Przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów. La identidad del objetivo del atentado sigue siendo secreta y solo ha trascendido que era una figura incómoda para el régimen de Putin. Polonia ha acusado a Moscú de varios actos de sabotaje desde 2022, acusaciones que el Kremlin niega. Rumanía ha cerrado su única central nuclear debido a los niveles extremadamente bajos del agua en el río Danubio, provocados por la prolongada ola de calor que afecta a gran parte de Europa. El segundo de los 2 reactores de 706 megavatios de Chernavoda fue desconectado de la red eléctrica rumana justo antes del mediodía del jueves. No se espera que la central de Chernavoda, donde 2 reactores producen alrededor del 20% de la electricidad de Rumanía, vuelva a ponerse en marcha en los próximos 10 días. Este un moment foarte sensibil pentru sistemul energetic național, pentru că aproximativ o cincime din producție iese în momentul acesta, se decuplează și, ca să vă dați seama, la centrala nucleară de la Cernavodă, iată, avem acest indicator în canalul de aspirare, ceea ce vedeți mai șters însemna că apa ajungea acolo sau chiar și depășea. În următoarele 10 zile, specialiștii estimează că nu va ajunge peste nivelul minim, iar reactorul 2 nu poate fi repus în funcțiune. Facem o paralelă cu ce s-a întâmplat în 2003, atunci a fost vorba de unitatea 1, care a fost oprită din cauza unei secete extreme, circa 25 de zile. El primer reactor ya se había parado en julio. Hasta ahora la central solo se había parado una vez anteriormente, en 2003. Nu avem problemă de urgență, nu avem problemă de securitate nucleară, nu avem nicio problemă în care să ne afecteze din punct de vedere al securității nucleare, după cum spuneam. Dar producția de energie electrică nu mai poate funcționa la acest nivel scăzut în Dunăre. Echipamentele noastre mari, pompele de răcire, sub un anumit nivel pot fi deteriorate, distruse și atunci mai mult rău facem, pentru că o reparație de pompă durează 6 luni, 7 luni, un an de zile și atunci ar fi mult mai grav. Las autoridades intentaron aumentar el caudal del agua hacia la central, hundiendo en el río barcazas cargadas de rocas. Los expertos en energía afirman que la pérdida de producción obligará a Rumanía a recurrir a importaciones mayores y más costosas. De la diverse reglementări de piață care trebuie să fie introduse, cum ar fi tarifele dinamice pentru consumatori, inclusiv pentru cei casnici, toate companiile din domeniul energetic și nu numai trebuie
trebuie să-și facă planuri de contingență în fața riscului climatic. Ce ne facem la 2 grade creștere de temperatură, la 3 grade, la 10 zile de secetă, la 20, la 30? Oprim producția, punem niște baterii, pentru că proiectele pe baterii, din fericire, se pot instala destul de repede și un consumator industrial poate să aibă genul acesta de abordare. El cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas en todo el mundo, pero especialmente en Europa, el continente que se calienta más rápidamente a un ritmo 2 veces superior a la media mundial, según el Servicio Climático Copernicus. Llevan mucho tiempo formando parte del ecosistema ruso, pero este año su población ha batido todos los récords. Las babosas españolas se han convertido en una auténtica plaga para los jardines, huertos y parques de muchos países. Los biólogos animan a la población a eliminar estas plagas en agosto, cuando comienza su temporada de reproducción. Los cultivos y los huertos de las casas de campo están en peligro porque estas plagas devoran instantáneamente la fruta desde dentro. Когда биологическая инвазия состоялась, то единственный способ поведения – это сдерживать численность инвазивного вида. То есть там, где человек ведет хозяйственную деятельность, конечно, нужно применять отравленные приманки, производить механический сбор слизней, устраивать ловушки для слизней, то есть всеми методами снижать их численность. Estos moluscos de entre 15 y 20 centímetros de largo son ya comunes para los vecinos de Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado. Los médicos advierten que estas plagas son portadoras de parásitos e infecciones peligrosas para los seres humanos, y los expertos atribuyen el fenómeno al aumento de las temperaturas en invierno y a las lluvias de primavera y verano.